Mi yerno Roberto me llamó esa vieja en mi propia casa. Sentí una indignación que me quemó por dentro. Llevaba décadas sacrificando todo, incluso mis ahorros, para que Patricia y él tuvieran una vida digna. Su desprecio fue la gota que colmó el vaso. No iban a salirse con la suya y quedarse con todo. Vendí la casa. No creerás lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Isabel Gómez. Tengo 68 años cumplidos ya. He vivido toda mi vida en Sevilla, en mi casa. Una casa humilde, sí, pero llena de recuerdos. Siempre pensé que haber criado a mi hija Patricia, haberla visto crecer, estudiar y luego formar su propia familia con Roberto Martín, era suficiente para sentir que mi vida, esta vida mía, había valido la pena. Pero como en el teatro, a veces el telón se alza y la obra te golpea en la cara. Sin avisar. Y ese día. Un domingo cualquiera. El sol de Sevilla apenas se asomaba por los tejados. Pero para mí el telón de mi vida se abrió de golpe. Era el día de la tradicional comida familiar. Preparé mi mejor vestido, ese de flores que tanto le gustaba a mi difunto esposo, y caminé las pocas calles que me separaban de la casa. Era mi casa, ¿saben? La casa que yo había pagado con el sudor de mi frente. Donde ahora vivían mi hija Patricia, mi yerno Roberto Martín y mi nieto Andrés. Llegué con el aroma a guiso de mi madre que aún recordaba en mi cocina. Siempre me ha gustado el olor de la comida casera. Tenía la llave, sí. Llevaba décadas teniéndola. Pero por respeto, por pura costumbre, siempre tocaba el timbre. Hoy no lo hice. Escuché voces dentro. Risas. Una risita nerviosa, muy propia de Patricia. Y entonces la frase. La frase que se clavó en mi alma como un puñal oxidado. Desde el vestíbulo, sin que me vieran, escuché a mi yerno, Roberto Martín, decir a mi hija Patricia. Con un tono de fastidio que no olvidaré. Ni aunque viva 100 años. Él dijo. ¡Ay, Patricia! ¿Quién dejó entrar a esa vieja? La voz. Esas palabras. Me golpearon. No como un trueno, no. Sino como el eco frío de una campana rota. Una punzada helada me recorrió la espalda. Esa vieja. Así me llamaba. Mi corazón se encogió. La mujer que le había dado cobijo. Que le había dado a su esposa, a su familia. Era para él simplemente. Esa vieja. Por un instante me quedé inmóvil. En el umbral de mi propia casa. Con la bolsa en la mano. Las llaves que nunca usé guardadas en el bolsillo. Fingí que no había oído. Entré como si nada. Pero por dentro. En el rincón más profundo de mi ser. Una voz. Mi propia voz. Clara. Nítida. Me susurraba, Isabel. Tú. No mereces esto. Ni un solo gramo de este desprecio. La frase retumbaba. Una y otra vez. Durante décadas. Décadas enteras. Yo había sacrificado mi vida. Mi vida entera. Por ellos. Por mi familia. Recuerdo. Me había quedado sola con mi hija Patricia. Su padre nos abandonó. Ella era una niña. Una niña asustada. Yo me quedé. Fui madre y padre a la vez. No tuve ayuda. No tenía a nadie. Solo a mi Patricia. Tuve que trabajar en 2 empleos. En una fábrica de textiles durante el día. Y limpiando oficinas en el centro de Sevilla por las noches. No había tiempo para descansar. No había tiempo para lujos. Cada céntimo. Cada maldito céntimo. Iba para Patricia. Recuerdo la universidad. Cuando Patricia quiso estudiar. Era una buena estudiante. Soñadora. Y yo quería darle todo. Pero era costoso. Demasiado. Yo vendí mis únicos pendientes de oro. Sí. Los que me había dejado mi madre. Mi única herencia. Los vendí. Para pagarle el primer año. Para que mi Patricia tuviera una carrera. Para que no le faltara nada. Mi hija tendrá lo que yo no pude, me repetía. Y Patricia estudió. Se hizo una mujer de provecho. Después. Cuando se casó con Roberto. Mi Roberto Martín. Mi yerno. No tenían dónde vivir. Recuerdo que yo les ofrecí mi casa. Esta misma casa. La mía. La que yo había pagado. Viviremos juntos, Patricia, les dije. Así estamos cerca. Yo me apaño en una habitación más pequeña. Y así fue. Ellos se mudaron. Con la promesa de ayudarme con los gastos. Una promesa. Una promesa que como el humo pronto se desvaneció en el aire. Pero, ¿y ahora? Él. Mi yerno Roberto. Ni siquiera se levantó para saludarme. Apenas me hizo un gesto vago.
Desde el sofá, donde veía la televisión. Con un volumen atroz. Mi hija Patricia. La niña por la que lo di todo. Murmuró un hola, mamá. Ni siquiera levantó la vista de su móvil. Ni un segundo. Me senté a la mesa. Sola. Observando a mi nieto Andrés. Un muchacho de 16 años. Completamente absorto. En su teléfono. Era como si. En mi propia casa. En mi propia familia. Yo fuera invisible. Un vaso de agua. Solo pedí un vaso de agua. Patricia suspiró fuerte. Un suspiro lleno de impaciencia. De hastío. Roberto dijo con un tono que. No sé. Que no pude soportar. Tu madre está pidiendo agua. Otra vez. Esas dos palabras. Otra vez. Me golpearon. No fue un golpe físico, no. Fue como si un pequeño martillo frío golpeara directamente mi corazón. Profundamente. Pero me mantuve. Mantuve la compostura. No te preocupes, hija, respondí con calma. Mi voz apenas un hilo. Yo misma me sirvo. En ese instante. Justo en ese momento. Roberto finalmente me miró. Sus ojos. Llenos de irritación. De fastidio. Se encontraron con los míos. Mamá, me espetó. Su voz dura. No podría avisar antes de venir. Teníamos otros planes, otros planes. En mi propia casa. En la casa de Isabel Gómez. Yo siempre he sido una mujer educada. Con principios. Con valores. Pero hay cosas. Hay cosas que no tolero. Y en ese momento. En ese instante preciso. Comencé a darme cuenta. La paciencia de Isabel Gómez. La paciencia de una madre. Tenía límites. Unos límites muy claros. Y ellos. Con sus palabras. Con sus gestos. Con su indiferencia. Los habían cruzado. Con creces. La cena del domingo continuó. O mejor dicho, se arrastró. Los platos pasaban, la comida se enfriaba y la conversación, si es que se le podía llamar así, era superficial. Risa ruidosa de Roberto ante la televisión. Patricia tecleando en su móvil, como si el mundo de la mesa no existiera. Mi nieto Andrés el pobre con los auriculares puestos, ajeno a todo. Yo me sentía como una sombra. Una sombra sentada a la mesa, observando una vida que en algún momento sentí que era mía. Pero ya no lo era. El aire en la cocina se hacía pesado. Era un aire cargado de indiferencia. De desapego. Un aire que a cada minuto me asfixiaba un poco más. Intenté. Lo juro que lo intenté. Intenté sacar un tema de conversación. Algo ligero. Algo que rompiera el hielo. Pero mis palabras. Mis viejas palabras. Caían al vacío. Como gotas de agua en el desierto. En un momento de desesperación, me atreví. Me atreví a mencionar lo que me preocupaba. Lo que me quitaba el sueño. Hija, le dije a Patricia con la voz más suave que pude, sabes que estos últimos meses, con la subida de todo, los gastos se hacen cuesta arriba. La factura de la luz, por ejemplo. Me está costando un mundo. Patricia levantó la vista de su teléfono. Por un segundo. Sus ojos. Esos ojos que una vez miraban a su madre con adoración. Ahora me miraban con un destello de fastidio. Y luego una mirada a Roberto. Una mirada rápida. Cómplice. Como si yo hubiera dicho algo inapropiado. O hubiese roto algún código secreto. Roberto, sin apartar los ojos de su programa de televisión, soltó un suspiro. Un suspiro ruidoso. Demasiado fuerte. Mamá, dijo con ese tono condescendiente que tanto me irritaba, todo el mundo tiene problemas de dinero hoy en día. No podemos resolverle la vida a todo el mundo. Patricia asintió. Con la cabeza. Sin inmutarse. Sí, mamá. La situación está difícil para todos. Tienes que entenderlo. Esas palabras. No podemos resolverle la vida a todo el mundo, ¿de verdad? Después de todo lo que yo. De todo lo que esta Isabel Gómez había hecho por ellos. ¿Era yo todo el mundo? ¿Era yo una más? Una extraña. Una carga. La decepción. El dolor. Me quemaban por dentro. Era un fuego lento. Un fuego que amenazaba con consumirme. Pero lo peor. Lo que de verdad me rompió el corazón en 1000 pedazos. Lo que se clavó en mi alma y me dejó sin aire. Fue lo que vino después. Andrés, mi nieto. Mi pequeño Andrés. Que ahora ya no era tan pequeño. Seguía pegado a su teléfono. Ni siquiera levantó la vista. Ni un milímetro.
Como si yo fuera parte del mobiliario. O peor. Como si no existiera. Y con voz monótona, como repitiendo algo que había escuchado 1000 veces, soltó. Abuela. ¿Por qué la abuela no se va a vivir a una casa de ancianos? Sería más práctico para todos. El silencio que siguió. Fue ensordecedor. Un silencio que se tragó el ruido de la televisión. Que detuvo los dedos de Patricia en el móvil. Un silencio denso. Que pesaba. Como una losa. Me miré las manos. Mis viejas manos. Llenas de arrugas. Llenas de trabajo. ¿Una casa de ancianos? ¿Práctico? Solo Patricia rompió el silencio. Con una risa. Una risa nerviosa. Rota. Que resonó en mis oídos. Esa risa. Esa risa de mi propia hija. Fue la gota que colmó el vaso. Fue el final. La puerta. Se había cerrado. Para siempre. Me levanté de la silla. Lentamente. Sin prisa. Recogí mi bolsa. Mi pequeña bolsa de mano. No dije nada. No hacía falta. Las palabras ya no servían. No las mías, al menos. Bueno, dije con una sonrisa que no me llegaba a los ojos, una sonrisa que no sentía. Era una máscara. Una máscara de dignidad. Creo que ya los molesté. Suficiente. Por hoy. Roberto. Mi yerno. Ni siquiera protestó. No. Ni una palabra. Solo dijo sin apartar los ojos de su programa, tenga cuidado al caminar, mamá. Cuidado. Esa fue su despedida. Cuidado. Como si yo fuera una niña. Una niña que no sabe andar. Caminé de regreso a casa. Las calles de Sevilla. Apenas las veía. Era como si mis ojos estuvieran cubiertos por un velo. Por un velo de tristeza. Pero también. Y esto es lo importante. Por un velo de algo mucho más fuerte. Una mezcla de pena. De desilusión. Y de una rabia. Una rabia fría. Justa. Que comenzaba a arder en mi pecho. Recordé. Otra vez. Las noches en la fábrica. El ruido de las máquinas de coser. Mis dedos. Que aún conservan las cicatrices. De tantas horas. De tanto esfuerzo. Recuerdo vender mis únicos pendientes de oro. Esa joya. La herencia de mi madre. La última que me quedaba. La vendí. Para la boda de Patricia. Para que tuviera un vestido. Para que tuviera un pastel. Para que su día fuera perfecto. Sin que le faltara nada. Mi hija será feliz, pensaba yo. Mi Patricia lo merece todo. Y ahora. Ahora vivían en mi casa. Sí. En mi casa. La casa que yo había comprado. Con mis ahorros. Con mis sacrificios. La casa que. Legalmente. Era mía. Todavía. No de Roberto. No de Patricia. Mía. Y me trataban. Como a una intrusa. Como a una vieja que sobra. Abrí la puerta. Mi puerta. La casa se sentía más silenciosa que nunca. Más vacía. Esa noche me preparé un té de manzanilla. Me senté en mi mecedora. Mi vieja mecedora. La que compré cuando Patricia era pequeña. Las paredes. Llenas de fotografías de nuestra familia. Patricia en su graduación. Su boda con Roberto. El nacimiento de Andrés. En todas esas fotos. Yo aparecía sonriendo. Orgullosa. Feliz. Pero ahora. Mirándolas con otros ojos. Con unos ojos nuevos. Me preguntaba. ¿Cuándo? Exactamente cuándo. Había dejado de importarles. Cuando me había convertido en una carga. ¿Cuándo? Para ellos. Me había vuelto invisible. Recordé la vez que Patricia tuvo complicaciones. Con el embarazo de Andrés. Yo fui quien se quedó con ellos. Durante 2 meses. Cocinando. Limpiando. Cuidando que no les faltara de nada. ¿Se acuerdan de eso? ¿O eso también se borró de su memoria? Pero hay algo. Hay algo que Patricia y Roberto nunca entendieron. Sobre mí. Yo no llegué a los 68 años siendo ingenua. Había criado a una hija sola. Después de que su padre nos abandonara. Cuando Patricia tenía apenas 5 años. Había manejado todos los aspectos de mi vida. Los legales. Los financieros. Los emocionales. Sin ayuda de nadie. Durante décadas. Si ofrecí mi casa para que vivieran. Fue por amor. Y por confianza.
No por debilidad mental. Y en esa noche, sentada en mi mecedora, rodeada de recuerdos, mirando esas fotos, una certeza, fría, clara, se instaló en mi corazón. Yo seguía siendo Isabel Gómez. La misma mujer. La que había construido todo. Con sus propias manos. Y lo que ellos no sabían es que yo siempre supe defenderme. Cuando fue necesario. Y ahora era necesario. Más que nunca. La rabia fría había encontrado su propósito. La semana después de aquella cena. Aquel domingo que nunca olvidaré. Se hizo eterna. Estaba cansada. No de cuerpo, no. De espíritu. Cansada de la indiferencia. De la falta de respeto. Pensaba. Pensaba mucho. En mi mecedora. Mirando mis fotos. Las fotos de mi Patricia. De mi Roberto. De mi Andrés. ¿Cuándo había cambiado todo? El martes siguiente. Sonó el teléfono. Era Roberto. Mi yerno. Su voz. Intentaba sonar preocupada. Afectuosa. Pero yo ya no era la misma Isabel. La de antes. La que se dejaba engañar por las apariencias. Mamá, dijo con un tono que pretendía ser dulce, pero que sonaba forzado. Patricia y yo hemos estado hablando. Y pensamos que sería mejor que se viniera a vivir con nosotros. Solo temporalmente, claro. Hasta que encontremos un lugar apropiado para su edad. ¿Apropiado para mi edad? La frase me escoció. Un lugar. Para mí. Como si mi casa. Mi propia casa. Ya no lo fuera. O no fuera suficiente. Sentí una punzada. Pero no de dolor. De fastidio. Y de una creciente sospecha. Patricia. Mi hija Patricia. Tomó el teléfono. Su voz. Más dulzona que nunca. Empalagosa. Es temporal, señora Isabel. Mientras tanto, nosotros podríamos encargarnos de la casa. Así usted no tendría preocupaciones, ¿verdad? Ahí estaba. La casa. Siempre era la casa. La que yo había pagado. La que yo había mantenido. La que yo había llenado de vida. La que ellos querían encargarse. Los escuché en silencio. Mi corazón latía. No por miedo, sino por una mezcla de tristeza y de una fuerza que crecía dentro de mí. Una fuerza que no conocía. Hasta ahora. Cuando terminaron de hablar. Su voz. Mi voz. Salió firme. Calmada. Decidida. No, Roberto, dije. Sin un atisbo de duda. Me quedo en mi casa. Hubo una pausa. Un silencio al otro lado de la línea. Me dijo todo. Roberto. Mi yerno. Esperaba que yo aceptara. Inmediatamente. Agradecida. Por su generosidad. Mamá, sea razonable, insistió Roberto. Su tono ya no era dulce. Era de fastidio. Ya no está en edad de vivir sola. Nosotros podemos cuidarla mejor. Cuidarme mejor. Yo, Isabel Gómez, llevo viviendo sola desde que Patricia se casó. Y me ha ido muy bien. Muy bien. Sin ellos. Hijo, respondí. Con una calma. Que hasta a mí me sorprendió. Llevo viviendo sola desde que Patricia se casó. Y me ha ido muy bien. Hasta ahora. Patricia tomó el teléfono de nuevo. Su tono ya no era dulce. Era más firme. Como si intentara imponerse. Señora Isabel, solo queremos lo mejor para usted. La casa es muy grande. Para una persona sola. Y ahí fue. En ese preciso momento. Algo dentro de mí se endureció por completo. La paciencia. La que ya había llegado a su límite. Se rompió. Patricia, querida, dije. Con la voz más dulce que pude. Una dulzura falsa. Igual que la suya. La casa es mía. Y mientras yo esté viva. Y en mis 5 sentidos. Yo decido dónde vivo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Colgué el teléfono. Sin esperar respuesta. Fue la primera vez en años que le había dicho un no a Roberto. De manera directa y clara. Me había quedado callada. Por mucho tiempo. Pero el silencio también tiene límites. Y los míos
Habían sido rebasados. Al día siguiente. Miércoles por la mañana. Mientras regaba mis plantas en el jardín. En mi jardín. Vi a Patricia. Aparcar frente a mi casa. Venía sola. Sin Roberto. Lo cual. Me pareció estratégico. Tocó la puerta. Con esa sonrisa. Falsa. Que yo. Ya conocía también. Señora Isabel, ¿podemos hablar?, dijo. Y entró. Sin esperar invitación. Se sentó en mi salón. Como si fuera la dueña del lugar. Mirando a su alrededor. Con esos ojos. Calculadores. Que siempre. Me habían incomodado. Roberto está muy preocupado por usted, comenzó. Su voz. Baja. Intentando sonar comprensiva. Ayer. Cuando habló conmigo. Sonaba confundida. Ahí estaba. Otra vez. Intentando hacerme sentir. Como si fuera yo. La que tenía problemas. La que estaba loca. Patricia, le dije. Sirviendo café. Sin que me temblara ni una mano. Ni un solo músculo. Tengo 68 años. No 98. Mi mente está. Perfectamente clara. Por supuesto, señora Isabel. Su tono condescendiente. Decía exactamente lo contrario. Solo pensamos que estaría más cómoda con nosotros. ¿Y la casa? Bueno. Requiere mucho mantenimiento. Para una persona de su edad. Ahí estaba. La verdad. La verdad. Siempre había sido sobre la casa. Siempre. Patricia, le dije. Sentándome frente a ella. Con toda la dignidad que pude reunir. Y la que me quedaba. Esta conversación. Se acabó. Mi decisión. Es final. La máscara de dulzura. Se le cayó. Por un segundo. Y vi. Un destello. De la verdadera Patricia. De su frustración. De su rabia. Señora Isabel, sea razonable. Roberto es su único hijo. ¿Qué va a pasar con usted cuando ya no pueda cuidarse sola? Lo mismo. ¿Qué me ha pasado? Durante los últimos 15 años. Desde que ustedes se casaron, respondí. Con calma. Con una calma sorprendente. Me cuidaré sola. Como siempre he hecho. Patricia se levantó. Visiblemente frustrada. Está bien, dijo. Su voz tensa. Pero cuando necesite ayuda. No. Vaya a venir corriendo a buscarnos. Después de que se fue. Me senté en mi mecedora favorita. Y por primera vez. En mucho tiempo. Me sentí. Poderosa. Había enfrentado sus manipulaciones. Y había salido victoriosa. Era una sensación. Que había olvidado. Que podía tener. Esa tarde. Llamé a Arturo. Arturo Beltrán. Mi viejo amigo. Mi abogado. Llevaba 40 años. Conociéndome. Y notó algo. Diferente. En mi voz. Isabel. ¿Estás bien?, me preguntó. Su voz. Su voz sí era de preocupación sincera. Estoy. Empezando a entender. Algunas cosas. Arturo, respondí. Y creo. Que es hora. De tomar. Algunas decisiones. Importantes. Amigos y amigas de más de 60, ¿alguna vez se han sentido subestimados por sus propios hijos o seres queridos? ¿Han tenido que tomar una decisión difícil para defender su dignidad? Compartan sus experiencias en los comentarios. Me encantaría leerlos. El jueves. Unos días después de la visita de Patricia. Sonó el timbre. Esta vez no había risas. Ni voces. Solo el sonido seco del timbre. Cuando abrí, ahí estaba. Roberto. Mi yerno. Solo. Sin Patricia. Sin Andrés. Solo él. Y yo. Cara a cara. Por primera vez en años. Se veía. Cansado. Frustrado. Como si el mundo se le cayera encima. Mamá, comenzó. Entró sin ser invitado. Se sentó en el sofá. El mismo sofá donde el domingo apenas me había mirado. No entiendo por qué está siendo tan difícil. Solo queremos cuidarla. Me senté frente a él. Observando su rostro. El rostro de mi yerno. El hombre que se casó con mi hija. Con mi Patricia. La que yo había criado con tanto amor. Y con tanto esfuerzo. Roberto, le dije. Mi voz. Firme. Sin temblar.
¿Te acuerdas? Cuando tenías 12 años. Y te enfermaste de varicela. Él me miró. Confundido. Por el cambio de tema. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con? Me quedé despierta. 3 noches seguidas continué. Ignorando su interrupción. Poniéndote compresas frías en la frente. Dormí sentada. En tu cama. Para estar segura. De que no te subiera la fiebre. ¿Te acuerdas de eso? Él guardó silencio. Su mirada evasiva. Mamá. Eso fue hace más de 30 años. ¿Te acuerdas? Cuando perdiste tu primer trabajo. ¿Y Patricia estaba embarazada? Seguí. Sin dejarlo hablar. Sin dejarlo escapar. No tenían ni un céntimo. Yo. Hipotequé esta casa. Mi casa. La que tú llamas ahora su casa. La hipotequé para prestarles 50.000 euros. Para que no perdieran su casa nueva. ¿Te acuerdas de eso, Roberto? Roberto se removió incómodo en el asiento. Se pasó la mano por el pelo. Un gesto nervioso. Sí. Y se los pagamos. Al cabo de 5 años. 5 años, lo interrumpí. 5 años. Durante los cuales yo comía alubias y tortillas. Para poder pagar la hipoteca. De mi casa. Y la vuestra. Al mismo tiempo. 5 años. Donde no me compré ni un vestido nuevo. Ni salí a ningún lado. Ni me permití ningún gusto personal. Todo para vosotros. Todo para mi Patricia. Y para ti. Para que tuvieras un techo. Mamá. ¿A dónde quiere llegar con esto? Su voz. Estaba rota. Había perdido la agresividad. Me levanté. Caminé hacia la ventana. La misma ventana. Desde donde había visto crecer a mi hija. Desde donde la había despedido el día de su boda. Desde donde había llorado en silencio. Tantas noches. Cuando me sentía sola. Y ahora. Mirando a Roberto. Volteé. Para mirarlo directamente a los ojos. Mi voz. Clara. Fuerte. Como nunca. Quiero llegar. ¿A que nunca? Ni una sola vez. Durante todos estos años de sacrificios. Te traté. Como una carga. Y no voy a permitir. Que ahora. Tú. Me trates así. A mí. Roberto se quedó callado. Su mirada. Fija en el suelo. Pero pude ver. En sus ojos. Un brillo. Un brillo de asombro. De reconocimiento. Finalmente entendía. Que algo. Había cambiado. En mí. Además, añadí. Con una sonrisa. Una sonrisa que no sentía. Pero que era necesaria. Esta casa es mía. De Isabel Gómez. Y eso. No significa. Que tú tengas control. Sobre ella. Mientras yo. Esté viva. Roberto abrió la boca. Intentó hablar. Pero no le dejé. Arturo. Mi abogado. Me explicó. Algunas cosas muy interesantes. Sobre las leyes. La expresión de shock. En el rostro de Roberto. Fue impagable. Fue de pura incredulidad. Como si le hubiera dado una bofetada. Con guante blanco. Mamá. No puede estar hablando en serio. Me senté nuevamente. Frente a él. Mirándolo. Con toda la firmeza. Que había desarrollado. Durante años de ser madre soltera. Nunca. He hablado. Más en serio. En mi vida. Esa noche. Después de que Roberto se fue. Visiblemente alterado. Me preparé un té. De nuevo. Y me senté en mi salón. Rodeada de décadas. De recuerdos. Pero por primera vez. En mucho tiempo. No me sentía triste. Al estar sola. Me sentía. Libre. El domingo por la mañana. Como habíamos acordado por teléfono. Arturo Beltrán. Mi viejo amigo abogado. Vino a visitarme. Me recibió con una sonrisa. Una sonrisa que no había visto en años. Nos sentamos en el jardín. Con café. Y pan dulce. Como hacíamos. Los domingos. Cuando nuestros esposos aún vivían. Arturo. 70 años ya. Pero una mente. Más aguda. Que muchos jóvenes. Isabel dijo. Estudiándome. Con esos ojos inteligentes. Que habían ayudado a resolver problemas legales.
Durante más de 40 años. Me preocupa la urgencia. En tu voz. ¿Qué está pasando? ¿Realmente? Le conté todo. La cena humillante. Los comentarios despectivos. La propuesta de mudanza temporal. Y mi creciente certeza. De que Roberto y Patricia tenían planes. Para mi casa. Que no incluían mi bienestar. Arturo escuchó en silencio. Ocasionando. Asintiendo con comprensión. Cuando terminé. Guardó silencio. Por un momento largo. Muy largo. Isabel dijo finalmente. Con una seriedad que no le conocía. Tengo que preguntarte algo. Directamente. Estás empezando a sospechar. Que Roberto y Patricia pueden estar planeando algo específico. Con respecto a tu casa. ¿Y tu patrimonio? La pregunta me golpeó. Como un rayo. Porque era exactamente lo que había estado pensando. Pero no me había atrevido a verbalizar. Sí, admití. Mi voz apenas un susurro. Creo que sí. Arturo asintió. Gravemente. Entonces. Necesitas saber algunas cosas. Para empezar, continuó Arturo, he estado investigando las finanzas de Roberto y Patricia. Resulta que ellos están contando con tu casa, Isabel, como garantía. Para un préstamo grande que quieren pedir. Si la casa se vende inesperadamente, se quedan sin garantía. Sentí una satisfacción. Fría. Calculadora. Recorrerme el cuerpo. Así que era eso. Mi casa. Mi refugio. Era su moneda de cambio. Para sus lujos. Para sus deudas. Y tendrían que encontrar otra forma de pagar sus deudas actuales, completé. Mi voz. Más fuerte. Más decidida. Exactamente, confirmó Arturo. Con una sonrisa. Una sonrisa que no le conocía. Una sonrisa de astucia. Isabel. Estoy orgulloso de ti. Esta es la mujer fuerte que conocí. Hace 40 años. En ese momento. Una idea. Una idea. Audaz. Peligrosa. Pero. Definitivamente justa. Comenzó a formarse. En mi mente. Arturo, le dije. Mi voz. Ahora. Totalmente firme. Necesito que me prepares algunos documentos. Aquella tarde. Después de la conversación con Arturo. Mi cabeza. Estaba llena de ideas. Y de una claridad. Que hacía años no sentía. Las palabras de Arturo resonaban en mis oídos. Si tú decides vender la casa, Isabel, Roberto no puede impedirlo. No podía. Porque era mía. Mía. Legalmente. De Isabel Gómez. Me senté en el jardín. Mirando la bugambilla. Que había plantado yo misma. Cuando Patricia era pequeña. Y que ahora cubría toda la reja frontal. Pensé. En todos los domingos familiares. Que había organizado. Todas las cenas. Que había cocinado. Todos los cumpleaños. Que había celebrado en esta casa. En mi casa. La relación con mi yerno. Y con mi hija. Ya había cambiado. Simplemente. Me había tomado tiempo. Darme cuenta. Arturo, le dije. Mi voz. Ahora. Totalmente firme. Sin un atisbo de duda. Necesito que me prepares algunos documentos. Una idea. Una idea. Comenzó a formarse. En mi mente. Una idea que. Tal vez era audaz. Sí. Quizás. Tal vez era vengativa. Un poco. Tal vez. Pero que. Definitivamente. Era justa. Muy justa. Para Isabel Gómez. El lunes siguiente. Muy temprano por la mañana. Sonó el timbre. Esta vez no fue una sorpresa. Lo esperaba. Roberto. Y Patricia. Aparecieron en mi puerta. Ambos. Se veían. Visiblemente alterados. Mamá, dijo Roberto. Sin siquiera saludarme. Tenemos que hablar. Seriamente. Estamos preocupados por usted, añadió Patricia. Su voz. Intentando sonar dulce. Pero sus ojos. Sus ojos no engañaban. Miraban hacia el interior de mi casa. Como si estuviera evaluando su valor. Los dejé entrar. No los invité. Solo me hice a un lado. Y nos sentamos en el salón.
Patricia llevaba una carpeta llena de papeles. Mamá, comenzó Roberto. Su voz tensa. Patricia y yo hemos estado investigando. Y hay algunas opciones muy buenas. De casas para adultos mayores. En la zona. Lugares donde tendría compañía. De gente de su edad. Actividades programadas. Cuidado médico disponible. Y lo mejor, interrumpió Patricia. Con un entusiasmo fingido que me revolvió el estómago. Es que nosotros manejaríamos todos los aspectos financieros. Para que usted no tuviera preocupaciones. Los miré a los dos. Sentados en mi salón. Rodeados por los muebles que yo había comprado. Con mi propio trabajo. Planificando mi vida. Como si yo no estuviera presente. Como si yo fuera una muñeca. Un objeto. Sin voz. Sin voluntad. Y en ese momento sentí una claridad absoluta. Una luz. Se encendió en mi cabeza. En mi corazón. ¿Saben qué? Dije. Levantándome. Con una calma. Que me sorprendió. A mí misma. Creo que tienen razón. Roberto y Patricia intercambiaron miradas. De alivio. De triunfo. Una sonrisa se dibujó en los labios de Patricia. Es hora de que tome algunas decisiones importantes. Sobre mi futuro, continué. Mi voz. Lenta. Medida. Y la primera decisión que he tomado es que ustedes dos nunca más van a tomar decisiones por mí. La sonrisa se desvaneció del rostro de Patricia. Su mandíbula se tensó. Señora Isabel, ¿qué quiere decir con eso? Quiero decir, respondí, caminando hacia la puerta principal y abriéndola completamente, que esta conversación terminó. Y no habrá más conversaciones sobre dónde voy a vivir o cómo voy a manejar mi vida. Roberto se levantó, claramente confundido. Mamá, no puede ser tan testaruda. Roberto, lo interrumpí. Mi voz. Una pared de acero. Puedo ser. Exactamente. Tan testaruda. Como necesite ser. Y ahora. Por favor. Váyanse. De mi casa. Los vi alejarse. Por la ventana. Patricia. Hablando. Gesticulando. Con rabia. Mientras Roberto parecía estar en estado de shock. Por primera vez en años. Había marcado un límite claro y absoluto. Y se sentía liberador. Muy liberador. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, reflexioné sobre la transformación que había sentido durante las últimas semanas. Era como si hubiera estado dormida durante años. Y finalmente estuviera despertando. Roberto y Patricia habían subestimado gravemente a la mujer en la que me había convertido. A través de décadas de luchar sola por mi familia. Pero lo que ellos no sabían es que yo también sabía jugar a este juego. Y estaba lista para demostrarles exactamente de qué era capaz. Isabel Gómez. Cuando decidía defenderse, abrí la gaveta donde guardaba todos mis documentos importantes. Y saqué la escritura de la casa. La leí cuidadosamente. Por primera vez. Desde que la había firmado. Entendiendo cada palabra. Cada cláusula. Cada detalle legal. Que Arturo había incluido. Para protegerme. Y mientras leía. Una sonrisa. Lenta. Pero determinada. Se extendió. Por mi rostro. Roberto y Patricia pensaban que habían ganado esta batalla. Pero la guerra apenas estaba comenzando. Y esta vez yo tenía todas las armas. Al día siguiente, martes por la mañana, Roberto apareció en mi puerta. Con Patricia. Y una propuesta que me dejó sin palabras. Pero esta vez
Venían acompañados de Andrés, mi nieto. Se veía incómodo, mirando al suelo, mientras sus padres tomaban asiento en mi salón, sin ser invitados. En ese momento, una idea, audaz, peligrosa, pero definitivamente justa, comenzó a formarse en mi mente. Arturo, le dije. Mi voz, ahora, totalmente firme. Necesito que me prepares algunos documentos. Aquella tarde, después de la conversación con Arturo, mi cabeza estaba llena de ideas y de una claridad que hacía años no sentía. Las palabras de Arturo resonaban en mis oídos. Si tú decides vender la casa, Isabel, Roberto no puede impedirlo. No podía. Porque era mía. Mía. Legalmente. De Isabel Gómez. Me senté en el jardín, mirando la bugambilla que había plantado yo misma cuando Patricia era pequeña y que ahora cubría toda la reja frontal. Pensé en todos los domingos familiares que había organizado, todas las cenas que había cocinado, todos los cumpleaños que había celebrado en esta casa. En mi casa. La relación con mi yerno y con mi hija ya había cambiado. Simplemente me había tomado tiempo darme cuenta. Arturo, le dije. Mi voz, ahora, totalmente firme, sin un atisbo de duda. Necesito que me prepares algunos documentos. Una idea. Comenzó a formarse en mi mente. Una idea que tal vez era audaz. Sí. Quizás. Tal vez era vengativa. Un poco. Tal vez. Pero que definitivamente era justa. Muy justa. Para Isabel Gómez. El lunes siguiente, muy temprano por la mañana, sonó el timbre. Esta vez no fue una sorpresa. Lo esperaba. Roberto y Patricia aparecieron en mi puerta. Ambos se veían visiblemente alterados. Mamá, dijo Roberto, sin siquiera saludarme. Tenemos que hablar. Seriamente. Estamos preocupados por usted, añadió Patricia. Su voz intentando sonar dulce. Pero sus ojos no engañaban. Miraban hacia el interior de mi casa. Como si estuviera evaluando su valor. Los dejé entrar. No los invité. Solo me hice a un lado. Y nos sentamos en el salón. Patricia llevaba una carpeta llena de papeles. Mamá, comenzó Roberto. Su voz tensa. Patricia y yo hemos estado investigando. Y hay algunas opciones muy buenas. De casas para adultos mayores. En la zona. Lugares donde tendría compañía. De gente de su edad. Actividades programadas. Cuidado médico disponible. Y lo mejor, interrumpió Patricia. Con un entusiasmo fingido que me revolvió el estómago. Es que nosotros manejaríamos todos los aspectos financieros. Para que usted no tuviera preocupaciones. Los miré a los dos. Sentados en mi salón. Rodeados por los muebles que yo había comprado. Con mi propio trabajo. Planificando mi vida. Como si yo no estuviera presente. Como si yo fuera una muñeca. Un objeto. Sin voz. Sin voluntad. Y en ese momento sentí una claridad absoluta. Una luz se encendió en mi cabeza. En mi corazón. ¿Saben qué? Dije, levantándome. Con una calma que me sorprendió. A mí misma. Creo que tienen razón. Roberto y Patricia intercambiaron miradas. De alivio. De triunfo. Una sonrisa se dibujó en los labios de Patricia. Es hora de que tome algunas decisiones importantes. Sobre mi futuro, continué. Mi voz lenta, medida. Y la primera decisión que he tomado es que ustedes dos nunca más van a tomar decisiones por mí. La sonrisa se desvaneció del rostro de Patricia. Su mandíbula se tensó. Señora Isabel, ¿qué quiere decir con eso?
Quiero decir, respondí, caminando hacia la puerta principal. Y abriéndola. Completamente. Que esta conversación terminó. Y no habrá más conversaciones. Sobre dónde voy a vivir. O cómo voy a manejar mi vida. Roberto. Se levantó. Claramente confundido. Mamá. No puede ser tan testaruda. Roberto, lo interrumpí. Mi voz. Una pared de acero. Puedo ser. Exactamente. Tan testaruda. Como necesite ser. Y ahora. Por favor. Váyanse. De mi casa. Los vi alejarse. Por la ventana. Patricia. Hablando. Gesticulando. Con rabia. Mientras Roberto. Parecía estar. En estado de shock. Por primera vez. En años. Había marcado. Un límite. Claro. Y absoluto. Y se sentía. Liberador. Muy liberador. Esa noche. Mientras cenaba. Sola. En mi cocina. Reflexioné. Sobre la transformación. Que había sentido. Durante las últimas semanas. Era como si. Hubiera estado dormida. Durante años. Y finalmente. Estuviera despertando. Roberto y Patricia. Habían subestimado. Gravemente. A la mujer en la que me había convertido. A través de décadas. De luchar sola. Por mi familia. Pero lo que ellos no sabían. Es que yo. También. Sabía jugar a este juego. Y estaba lista. Para demostrarles. Exactamente. De que era capaz. Isabel Gómez. Cuando decidía. Defenderse. Abrí la gaveta. Donde guardaba. Todos mis documentos importantes. Y saqué. La escritura de la casa. La leí cuidadosamente. Por primera vez. Desde que la había firmado. Entendiendo. Cada palabra. Cada cláusula. Cada detalle legal. Que Arturo había incluido. Para protegerme. Y mientras leía. Una sonrisa. Lenta. Pero determinada. Se extendió. Por mi rostro. Roberto y Patricia. Pensaban que. Habían ganado esta batalla. Pero la guerra. Apenas. Estaba comenzando. Y esta vez. Yo. Tenía todas las armas. Al día siguiente. Martes por la mañana. Roberto apareció en mi puerta. Con Patricia. Y una propuesta. Que me dejó sin palabras. Pero esta vez. Venían acompañados de Andrés. Mi nieto. Se veía incómodo. Mirando al suelo. Mientras sus padres. Tomaban asiento. En mi salón. Sin ser invitados. Patricia dejó de cortar verduras. Señora Isabel. Espero que no piense que Roberto y yo. No pienso nada. Hija mía. La interrumpí. Con esa voz dulce. Que había perfeccionado. Durante décadas. De ser madre. Solo recuerdo. Los consejos. De mi madre. Pero por dentro. Una voz. Me decía. Esta mujer. Está tratando. De manipularte. Isabel. ¿Y tú? Ya no eres. La misma mujer. Que se dejaba manipular. Patricia intentó. Cambiar de tema. Hablando sobre recetas. Y planes familiares. Pero yo. Seguía observándola. Con nuevos ojos. Cada sonrisa forzada. Cada comentario casual. Sobre la casa. Cada pregunta. Aparentemente inocente. Sobre mis finanzas. Todo. Tenía un propósito. Patricia, dije finalmente. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Con honestidad? Por supuesto, señora Isabel. ¿Qué van a hacer? Roberto y tú. Si yo vivo. ¿Otros 20 años? La pregunta. La tomó. Completamente desprevenida. Parpadeó. Varias veces. Antes de responder. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Es una pregunta simple, continué. Con calma. Tengo 68 años. Mi madre murió a los 91. Mi abuela. Llegó a los 89. Es muy probable. Que yo viva. Hasta los 85. O 90 años. Esos son 17. A 22 años.
Más. ¿Cuáles son sus planes? ¿Para ese tiempo? Patricia. Se removió. Incómoda en la silla. Pues. Esperamos. Que sean años felices. Para toda la familia. En esta casa. En esta casa. Pregunté. Directamente. Señora Isabel. No entiendo. Patricia, dije. Poniéndome de pie. Con una autoridad. ¿Qué hizo? Que se sobresaltara. ¿Entiendes? Perfectamente. Y creo. Que es hora. De que seas honesta. Conmigo. Por primera vez. Desde que conociste. A mi yerno. El color. Se drenó. Del rostro de Patricia. Se levantó. Rápidamente. Tomó su bolsa. Y se dirigió. Hacia la puerta. Tengo que irme, murmuró. Roberto me está esperando. Dale saludos. A mi yerno, le dije. Siguiéndola. Hasta la puerta. Y dile. Que su madre dice. Que ya entendió. Perfectamente. ¿De qué se trata? Todo esto. Después de que Patricia se fue. Llamé a Arturo. ¿Recuerdas? Que me preguntaste. Si estaba lista. ¿Para tomar decisiones difíciles? Le dije. Cuando contestó. Sí, Isabel. ¿Ya tienes respuesta? Sí, respondí. Con una certeza. Que me sorprendió. A mí misma. Estoy lista. ¿Podrías venir mañana? Tenemos trabajo que hacer. El jueves por la tarde. Arturo llegó. Con todos los papeles. Que habíamos discutido. Nos sentamos en mi comedor. El mismo lugar. Donde había ayudado a Patricia con sus deberes. Durante años. Donde habíamos celebrado cumpleaños. Y navidades. Donde había tomado. Tantas decisiones importantes. Durante toda mi vida adulta. Isabel, dijo Arturo. Con seriedad. Su rostro. Reflejaba la importancia del momento. Antes de proceder. Necesito estar seguro. ¿De qué entiendes? Completamente. Lo que esto significa. Te escucho, respondí. Mi voz. Firme. Sin un solo temblor. Si decides seguir adelante con esto. No habrá vuelta atrás. Roberto y Patricia. Van a reaccionar. Muy mal. La relación con tu hija. Con tu yerno. Puede cambiar. Permanentemente. Miré por la ventana. Hacia el jardín. Que había cultivado. Durante años. Hacia la bugambilla. Que había plantado. Cuando Patricia era pequeña. Y que ahora. Cubría toda la reja frontal. Pensé. En todos los domingos familiares. Que había organizado. Todas las cenas. Que había cocinado. Todos los cumpleaños. Que había celebrado. En esta casa. En mi casa. Arturo, dije finalmente. Mi mirada. Fija en el horizonte. La relación con mi hija. Y con mi yerno. Ya cambió. Simplemente. Me tomó tiempo. Darme cuenta. Arturo asintió. Con comprensión. En sus ojos. Vi respeto. Entonces. Procedamos. Revisamos cada documento. Cada cláusula. Cada implicación legal. Arturo me explicó. Paso a paso. Mis derechos. Las opciones disponibles. Y las posibles consecuencias. De cada decisión. ¿Estás segura? ¿De que quieres hacer esto? Me preguntó. Una vez más. Antes de preparar. Los documentos finales. Más segura. De lo que he estado. De cualquier cosa. En años, respondí. Firmé. Los primeros documentos. Esa tarde. Papeles. Que cambiarían todo. Que protegerían mi futuro. Y que enviarían. Un mensaje. Muy claro. A Patricia y Roberto. ¿Sobre quién? Realmente. Tenía el control. De mi vida. El viernes por la mañana. Mientras desayunaba. Tranquilamente. Escuché voces. Altas. Afuera. Otra vez. Esta vez. No me asomé por la ventana. Simplemente. Seguí comiendo mis huevos revueltos. Y bebiendo mi café. Sabiendo. Que los siguientes días. Traerían cambios. Que Roberto y Patricia.
Nunca habían imaginado. Esa tarde. Leticia Ramos. Mi vecina de toda la vida. Vino a visitarme. Tenía 65 años. Era viuda. Como yo. Habíamos compartido muchas tardes de café y pláticas durante los últimos años. Isabel dijo. En cuanto se sentó. Sus ojos llenos de curiosidad. ¿Qué está pasando? Vi a Roberto y Patricia muy alterados ayer. Le conté parte de la historia. No todos los detalles. Pero lo suficiente para que entendiera la situación. Leticia escuchó en silencio. Ocasionando. Moviendo la cabeza. Con desaprobación. Cuando terminé. Se quedó callada. Por un momento. ¿Sabes qué, Isabel? Dijo finalmente. Su voz. Suave. Pero firme. Siempre pensé que Roberto era un buen yerno. Pero lo que me estás contando. No sé. Me hace ver las cosas diferente. Es difícil aceptar que las personas que amamos pueden no ser lo que creíamos que eran, admití. ¿Y qué vas a hacer? Me preguntó. Sonreí, sintiendo esa nueva fuerza que había estado creciendo dentro de mí. Ya empecé a hacer lo que tengo que hacer, Leticia. Y por primera vez en años me siento en paz con mis decisiones. Durante el fin de semana ignoré las 6 llamadas de Roberto y las 4 de Patricia. En lugar de eso, pasé tiempo reorganizando mi casa, revisando mis álbumes de fotos, reflexionando sobre mi vida. Encontré una foto de cuando Patricia tenía 10 años. Era su cumpleaños. Y yo había trabajado turnos dobles durante un mes para comprarle la bicicleta que tanto quería. En la foto, ella me abraza con una sonrisa enorme, mientras yo la miro con tanto amor que se puede sentir a través de la imagen. ¿Dónde había quedado esa niña que me abrazaba con gratitud cuando se había transformado en la mujer que me trataba como una carga? Pero más importante, cuando había dejado yo de ser la mujer fuerte que había criado a esa niña sola, cuando había comenzado a permitir que otros tomaran decisiones por mí. El lunes siguiente, Patricia vino nuevamente. Pero esta vez con una estrategia completamente diferente. Llegó con lágrimas en los ojos y una actuación que habría ganado un premio. Señora Isabel, sollozó mientras se sentaba en mi salón. No sé qué hacer. Roberto está muy angustiado. Dice que usted ya no confía en él. La miré llorar con una mezcla de compasión y nueva claridad. Patricia era una actriz consumada. Siempre había sabido cómo manipular las emociones para conseguir lo que quería. Patricia, dije con suavidad, deja de llorar y háblame con honestidad. Por primera vez en 15 años. Se detuvo de golpe, sorprendida por mi respuesta directa. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que ya entendí. ¿Cuál es tu plan?, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Y quiero que sepas que no va a funcionar. Patricia cambió completamente su actitud. La máscara de la hija dulce y preocupada desapareció, reemplazada por una expresión fría que yo nunca había visto antes. Señora Isabel, no sé de qué está hablando. Claro que sabes, la interrumpí. Sabes exactamente de qué estoy hablando. Y también sabes que yo no soy la vieja confundida que pensaban que era. Patricia se levantó abruptamente. Creo que está teniendo ideas equivocadas. Patricia, dije, caminando hacia la puerta principal. La única idea equivocada que tuve fue pensar que realmente te importaba
El bienestar de esta familia. Pero ya no cometó ese error. La escuché murmurar algo entre dientes mientras se alejaba. Pero no pude distinguir las palabras. Y francamente, ya no me importaba lo que tuviera que decir. Esa tarde, Roberto llegó solo, visiblemente alterado. Mamá, ¿qué le dijo a Patricia? Llegó a casa llorando y diciendo que usted la había acusado de cosas horribles. Me senté frente a él, estudiando el rostro del yerno que había entrado en mi familia. Roberto, siéntate. Es hora de que tengamos una conversación muy honesta. Se sentó, reluctante, cruzando los brazos, como solía hacer cuando era adolescente, y se preparaba para un regaño. ¿Te acuerdas del día que me dijiste que querías estudiar ingeniería? Comencé. Mamá, ¿qué tiene que ver eso con? Teníamos 17 años, continué, ignorando su interrupción. Me dijiste que era muy caro, que tal vez sería mejor estudiar algo más barato. ¿Recuerdas lo que te respondí? Roberto se removió, incómodo. Me dijo que no me preocupara por el dinero. Te dije que yo me encargaría de todo. Y lo hice. Mi voz se mantuvo firme. Trabajé de día en la tienda de don Fernando López. Y de noche, limpiando oficinas. En el centro. Dormí 4 horas diarias. Durante 5 años. Para pagar tu universidad. Y mamá. Yo siempre le agradecí. ¿Te acuerdas? Cuando te casaste con Patricia. Y querían comprar casa. Pero no tenían dinero. ¿Para el enganche? Continué. Roberto suspiró. Sabiendo a dónde iba la conversación. Hipotequé esta casa. Roberto. Mi casa. La casa que había tardado 20 años en pagar completamente. La hipotequé para prestarles 50.000 euros para su casa nueva. Y se los pagamos en 5 años. Lo interrumpí. 5 años. Durante los cuales yo comía alubias y arroz para poder pagar mi hipoteca y la vuestra al mismo tiempo. 5 años. Durante los cuales no compré ni un vestido nuevo. No salí a ningún lado. No me permití ningún gusto personal. Roberto se quedó callado, mirando el suelo. ¿Te acuerdas cuando Patricia perdió su trabajo el año pasado? Seguí. Mamá. Yo les presté 5.000 euros para que pudieran pagar los gastos de Andrés. Sin preguntas. Sin condiciones. Simplemente. Porque eran mi familia. Y los amaba. Me levanté. Y caminé hacia la ventana. Mirando hacia la calle. Donde Roberto y Patricia habían discutido días atrás. Roberto. Durante 30 años. He dado todo lo que tenía por esta familia. Mi tiempo. Mi dinero. Mis sueños. Mi energía. Todo. Me volteé para mirarlo directamente. Y nunca, ni una sola vez, los traté como una carga o como un estorbo. Mamá. Nosotros no. Roberto. Lo interrumpí con una firmeza que hizo que se callara inmediatamente. No termines esa frase mintiendo. Porque los dos sabemos exactamente cómo me han estado tratando. Mi yerno se veía como un niño regañado. Pero ya no sentía la compasión maternal que siempre me había hecho ceder ante él. Esta vez, algo había cambiado permanentemente. Ahora continué. Quiero que me escuches. Muy bien. Esta es mi casa. Yo decidí que Patricia y tú vivieran aquí. Por amor y confianza. No porque hubiera perdido
La capacidad de tomar decisiones. Y mientras yo esté viva. Y en mis 5 sentidos. Yo tomo las decisiones. Sobre dónde vivo. Y cómo vivo. Mamá. Solo queremos cuidarla. Roberto, dije. Sentándome nuevamente. Frente a él. Si realmente quisieran cuidarme. No estarían tratando de sacarme de mi casa. Me visitarían. Sin propósitos ocultos. Me hablarían. Con respeto. Me incluirían. En las decisiones familiares. Pero no es eso lo que está pasando. Roberto. Guardó silencio. Por un largo rato. Cuando finalmente habló. Su voz sonaba diferente. Más pequeña. Mamá. ¿Qué quiere que hagamos? Quiero que me traten como lo que soy. Tu suegra. La mujer que le dio la vida a tu esposa. Y que sacrificó la suya propia. Para que tuvieran la mejor vida posible. Quiero respeto, Roberto. No. Lástima. No condescendencia. Respeto. Mi yerno asintió. Lentamente. Pero pude ver en sus ojos que la conversación no había terminado. Patricia no iba a darse por vencida tan fácilmente. Después de que Roberto se fue, me sentí agotada. Pero también victoriosa. Por primera vez en años. Había enfrentado directamente la situación. Había defendido mi posición. Y había mantenido mi terreno. Pero sabía que esto era solo el principio. El viernes. Por fin llegó el viernes. Un cielo despejado sobre Sevilla. Lo tomé como una buena señal. Arturo llegó a las 9 de la mañana. Con todos los documentos finales. Su sonrisa. Más amplia que de costumbre. ¿Lista para cambiar tu vida, Isabel?, me preguntó. Con un brillo en los ojos. Más lista de lo que he estado. Nunca, respondí. Mi voz firme. Convencida. Fuimos a la notaría. Donde nos esperaban los compradores. El doctor Luis Sánchez y la doctora Ana Torres. La pareja joven que había visto la casa. Ambos se veían emocionados. Contentos. Hablaron con entusiasmo sobre sus planes para el jardín y las reformas que querían hacer. La firma de documentos tomó aproximadamente 1 hora. Cada papel, cada rúbrica, era un paso hacia mi nueva vida. Cuando firmé la última página, sentí como si hubiera cerrado un capítulo de mi vida y hubiera abierto uno completamente nuevo. Felicidades, señora Gómez, dijo el doctor Sánchez. Con una sonrisa amable. Esperamos cuidar su casa. También como usted lo hizo. Estoy segura de que lo harán, respondí. Sintiendo una paz extraña. No era tristeza lo que sentía al entregar las llaves. No. Era liberación. Pura liberación. Como quitarse un peso de encima. Un peso que llevaba años cargando. Arturo y yo fuimos directamente al banco, donde deposité el cheque de mi compensación. 70.000 euros. No era una fortuna. No. Pero era mía. Mía. Ganada. Con mi valentía de tomar una decisión difícil. Con mi determinación de defenderme. Ahora, dijo Arturo, mientras salíamos del banco. Una sonrisa en sus labios. Viene la parte divertida. Lo miré. Mis cejas arqueadas. Con curiosidad. ¿La parte divertida? Tengo que notificar oficialmente a Roberto sobre la venta. Según la ley, Roberto tenía que ser notificado dentro de las 24 horas posteriores a la venta. Arturo había preparado un documento oficial que sería entregado por un mensajero legal esa misma tarde del viernes. ¿Qué crees que va a hacer?, le pregunté.
Mientras conducíamos hacia mi nuevo apartamento. Probablemente. Va a enloquecer, dijo Arturo. Honestamente. Sin rodeos. Va a gritar. Va a amenazar. Con demandas. Va a tratar de revertir la venta. Pero legalmente. No puede hacer nada. El dinero. Ya está. En su cuenta bancaria. La propiedad. Ya tiene. Nuevos dueños. Y todos los documentos. Están en orden. Llegamos. Al edificio. De mi nuevo apartamento. A las 3 de la tarde. Leticia. Mi vecina. Ya estaba esperándome. Con algunas amigas. De su grupo de lectura. Se habían ofrecido. A ayudar. Con la mudanza. Era increíble. Tener apoyo. De personas. Que realmente. Se preocupaban por mí. Por Isabel Gómez. Isabel, dijo Leticia. Mientras subíamos mis cajas. Una a una. Por el ascensor. Me siento. Tan orgullosa. De ti. Lo que hiciste. Requiere un valor. Enorme. También. Requiere estar. Muy cansada. De ser tratada. Mal, respondí. Abriendo las cortinas. De mi nueva sala. Y dejando. Que entrara. La luz del sol. El apartamento. Se llenó de luz. Y de una energía. Nueva. A las 5 de la tarde. Mientras organizaba. Mis libros. En mi nueva estantería. Mi teléfono. Comenzó a sonar. Era Roberto. La pantalla. Mostraba su nombre. Lo dejé sonar. Hasta que se fue. Al buzón de voz. Volvió a sonar. Inmediatamente. Y otra vez. Y otra vez. Después de la 7ª llamada. Contesté. Con la voz. Más tranquila. Que pude encontrar. Mamá. La voz de Roberto. Sonaba. Desesperada. Confundida. ¿Dónde está? Vine a su casa. Y hay una familia. Desconocida. Viviendo ahí. Dicen. Que compraron la casa. Eso es imposible. No es imposible, Roberto, respondí. Con una calma. Que hasta a mí me impresionó. Es exactamente. Lo que pasó. Mamá. Usted. No puede vender la casa. Es mía. Roberto. La casa. Es mía. De Isabel Gómez. Y yo. Tenía derecho. A venderla. Arturo. Mi abogado. Me explicó. Muy bien. Mis derechos legales. El silencio. Al otro lado de la línea. Duró. Casi un minuto. Un minuto eterno. Lleno de la incredulidad de Roberto. Mamá, dijo finalmente. Con una voz. Que intentaba sonar. Controlada. Pero que salía. Quebrada. ¿Dónde está? Viviendo ahora. En mi nuevo apartamento, respondí. Mi voz. Con un toque de orgullo. Un lugar hermoso. Donde puedo vivir. Independientemente. Sin molestar. A nadie. ¿Su nuevo apartamento? ¿Con qué dinero? Con mi dinero, Roberto. El dinero. De mi compensación legal. Por la venta de mi casa. Otra pausa. Larga. Muy larga. Roberto. Estaba procesando. La magnitud. De lo que había pasado. Mamá. Esto es una locura. Usted. No puede tomar decisiones. Tan importantes. Sin consultarnos. Y ahí fue. En ese momento. Cuando sentí. La transformación completa. La última parte. De la mujer sumisa. Que había sido. Durante años. Desapareció. Para siempre. Roberto, dije. Con una voz. Que era. Pura autoridad. Yo tomé decisiones. Mucho más importantes que esta. Durante 30 años. Sin consultar. Con nadie. Criarte sola. Trabajar 2 empleos. Pagar tu educación. Prestarte dinero. Cuando lo necesitaste. Y nunca. Te pedí permiso. Para ninguna. De esas decisiones. Pero esto es diferente. Tienes razón, respondí. Es diferente. Porque esta vez. La decisión.
Es para mi beneficio. No para el tuyo. Colgué el teléfono. Y lo apagué. Completamente. Esa noche. Cenando. En mi nueva cocina. Con vista al parque. Me sentí. Como si hubiera recuperado. Algo. Que había perdido. Hace años. El control. Sobre mi propia vida. Y era. Una sensación. Inmensa. Amigos y amigas de más de 60, si aún me escuchan hasta aquí, por favor, déjenme un comentario con el número 1. Así sabré que todavía tengo compañeros de viaje en esta travesía. Su presencia es mi mayor aliento para seguir contando la última parte, donde verán las consecuencias y las lecciones que mi yerno y mi hija aprendieron. No se lo pierdan. El sábado por la mañana. Leticia Ramos vino a mi nuevo apartamento. Con café. Y pan dulce. Para mi primer desayuno oficial. En mi nuevo hogar. Estábamos sentadas en el balcón. Mirando el parque. Los niños jugando. Las parejas paseando. Era una vista. Llena de vida. Que me hacía sentir. Esperanza. ¿Cómo te sientes, Isabel?, me preguntó Leticia. Su voz. Llena de cariño. Me siento, busqué las palabras correctas. Me siento como yo misma. Otra vez. Como si hubiera estado. Viviendo la vida de otra persona. Durante años. Y finalmente. Hubiera regresado. A ser Isabel. ¿Has sabido algo de Roberto? Apagué el teléfono. Desde ayer, respondí. Arturo me dijo. Que era mejor. No tener contacto directo. Durante los primeros días. Después de la venta. Legalmente. Ya no pueden hacer nada. Pero emocionalmente. Probablemente están. Muy alterados. Y tenía razón. Carmen. Mi hermana. Tenía razón. El cambio. Tenía que ser radical. Y definitivo. No había espacio. Para medias tintas. O reconciliaciones graduales. Roberto y Patricia. Necesitaban entender. Que habían subestimado. Completamente. A la mujer. Con la que estaban tratando. El domingo por la tarde. Arturo me visitó. En mi nuevo apartamento. Para darme. Un reporte de la situación. Roberto me llamó ayer, dijo. Mientras tomábamos té. En mi nuevo comedor. Estaba furioso. Amenazó. Con demandarme. Por mala práctica legal. Gritó. Durante 20 minutos. Sobre manipulación de ancianos. ¿Y qué le dijiste? Le dije. Que todos los documentos. Estaban en orden. Que todas las decisiones. Habían sido tomadas. Por una mujer de 68 años. En pleno uso. De sus facultades mentales. Y que si tenía alguna queja legal. Estaría encantado. De verlo en corte. Arturo sonrió. Con satisfacción. También le mencioné. Que tengo grabaciones. De todas nuestras reuniones. Donde claramente. Se escucha. Tu capacidad mental intacta. Y tu determinación. De tomar estas decisiones. ¿Grabaciones? Me quedé. Sin palabras. Arturo. Siempre. Tan previsor. Por supuesto. Cuando un cliente mayor. Está tomando decisiones importantes. Que pueden ser cuestionadas. Por la familia. Siempre. Documento todo. Es protección legal. Tanto para ti. Como para mí. Sentí. Un alivio enorme. Recorrer mi cuerpo. No estaba sola. En esta batalla. Arturo había protegido. Mis intereses. De maneras. Que yo ni siquiera. Había considerado. ¿Qué más dijo Roberto? Que Patricia está devastada. Que Andrés está confundido. Que toda la familia. Está en crisis. Arturo hizo una pausa. Su mirada. Fija en la mía. También dijo algo. Interesante. Que nunca pensó. Que tú. Serías capaz. De algo así. Esa frase. Esa frase de mi yerno. Me golpeó. De manera extraña. Mi propio yerno. Había asumido. Que yo. Era incapaz. De defender. Mis propios intereses. Me había visto. Como tan débil. Tan manipulable. Que la idea. De que yo pudiera. Tomar decisiones estratégicas. Ni siquiera.
había cruzado por su mente. Arturo, le dije, sintiendo una mezcla de tristeza y satisfacción. Creo que Roberto, finalmente, está conociendo a la verdadera Isabel Gómez. El lunes por la mañana, encendí mi teléfono. Por primera vez. Desde el viernes. Tenía 17 mensajes perdidos. De Roberto. 9. De Patricia. Y sorprendentemente, 3. De Andrés. Decidí escuchar solo los mensajes de mi nieto. Abuela, decía el primer mensaje. Su voz. Apenas un murmullo. No entiendo. ¿Qué está pasando? Papá dice que vendió la casa. Y que se fue. Sin decirnos nada. ¿Está enojada con nosotros? El segundo mensaje era más largo. Y más preocupado. Abuela. Mamá está llorando mucho. Y papá está muy enojado. Dicen que usted hizo algo muy malo. Pero yo no entiendo qué. Puede llamarme. Solo quiero saber si está bien. El tercer mensaje me rompió el corazón. Abuela. Extraño nuestra casa. Extraño los domingos. Cuando venía a visitarla. No sé por qué. Todo cambió. Tan rápido. ¿Podemos hablar? Andrés. Mi Andrés. Era inocente. En todo esto. Él había sido usado por sus padres como herramienta de manipulación. Pero en el fondo, seguía siendo mi nieto. Decidí llamarlo. Abuela, contestó inmediatamente. Como si hubiera estado esperando mi llamada. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Confundido. Abuela. ¿Por qué vendió la casa? ¿Por qué no nos dijo nada? Suspiré profundamente. Andrés. Ven a visitarme. A mi nuevo apartamento. Tenemos que hablar. Pero no por teléfono. Puedo ir solo. Papá y mamá están muy alterados. Claro que puedes venir solo. Es mejor así. El martes por la tarde. Andrés vino a mi apartamento. Se veía más grande. Más maduro. Como si los eventos de la semana pasada lo hubieran forzado a crecer rápidamente. Está bonito aquí, abuela, dijo, mirando alrededor de mi nueva sala. Gracias, hijo. ¿Quieres café o prefieres un refresco? Nos sentamos en mi balcón, con vista al parque. Había niños jugando abajo y parejas caminando. Era una vista llena de vida que me hacía sentir esperanza. Andrés, comencé cuidadosamente. Necesito explicarte algunas cosas sobre lo que pasó durante la siguiente hora. Le expliqué la situación de manera apropiada para su edad. Le conté sobre las conversaciones irrespetuosas de sus padres, sobre los planes de mudarme contra mi voluntad, sobre mi decisión de tomar control de mi propia vida. Pero abuela, dijo, cuando terminé. ¿Por qué no les dijo que se sentía mal por cómo la trataban? Lo intenté, Andrés. Muchas veces. Pero no me escuchaban. Y llegó un momento en que me di cuenta que las palabras ya no eran suficientes. Necesitaba acciones. Mi nieto asintió. Lentamente. Era más inteligente de lo que sus padres le daban crédito. Está enojada conmigo también, abuela. Nunca podría estar enojada contigo, mi amor. Tú no hiciste nada malo. Pero necesito que entiendas que mi relación con tus padres cambió. Y eso no es culpa tuya. Andrés se quedó callado. Por un momento. ¿Puedo seguir visitándola aquí? Por supuesto. Siempre serás bienvenido. En mi casa. Sin importar dónde viva. Cuando Andrés se fue, me sentí aliviada de haber mantenido la relación con él intacta. Era importante que él supiera que la batalla era con sus padres,
No con él. El miércoles por la mañana. Mientras regaba mis plantas nuevas. En el balcón. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Señora Isabel Gómez, preguntó. Una voz masculina. Formal. Sí, soy yo. Habla el licenciado Martín Vidal. Podríamos tener una conversación. Ahí estaba. Otra vez. El abogado de Roberto. Tratando. Una aproximación diferente. Licenciado Vidal, respondí. Con una dulzura. Que no sentía. Cualquier comunicación legal. Puede dirigirla. A mi abogado. El licenciado Arturo Beltrán. Él maneja todos mis asuntos legales. Señora Gómez. Solo quería verificar que usted está cómoda con las decisiones recientes que ha tomado. La audacia de este hombre me impresionó. Estaba tratando de conseguir evidencia de que yo me sentía insegura o confundida sobre la venta. Licenciado, dije, con una firmeza que hizo que se callara. Estoy más cómoda con mis decisiones de lo que he estado en años. Y ahora, si me disculpa, tengo cosas importantes que hacer. Colgué, sin esperar respuesta. E inmediatamente llamé a Arturo para reportar el incidente. Era exactamente lo que esperaba, dijo Arturo. Están desesperados. Tratando cualquier ángulo legal que puedan encontrar. Pero no hay nada que puedan hacer. La venta fue completamente legal. Y tú, claramente, tienes todas tus facultades mentales. Esa tarde, mientras organizaba mis libros en mi nueva biblioteca, reflexioné sobre la semana más transformadora de mi vida. Había vendido la casa donde había vivido durante 20 años. Había establecido mi independencia económica. Había enfrentado directamente a Roberto y Patricia. Y había demostrado que era completamente capaz de manejar asuntos complejos. Pero más importante que todo eso, había recuperado mi dignidad. Durante años había permitido que otros definieran mi valor, mi capacidad, mi futuro. Había aceptado ser tratada como menos de lo que era, porque quería mantener la paz familiar. Pero esa paz había sido construida sobre mi propia humillación. Ahora, por primera vez en décadas, estaba viviendo en mis propios términos. El jueves por la noche, Carmen, mi hermana, me llamó desde Valencia. Leticia me contó todo, dijo, sin preámbulos. Su voz llena de emoción. Isabel, estoy tan orgullosa de ti que no encuentro palabras. Gracias, Carmen, respondí. Tus consejos fueron exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Cómo te sientes? Me siento, busqué las palabras correctas. Me siento libre. Como si hubiera estado en una cárcel emocional durante años. Y finalmente, hubiera encontrado la llave. ¿Y Roberto? Roberto está aprendiendo que su madre no es la mujer débil que pensó que era. Y sinceramente, Carmen, esa es una lección que necesitaba aprender hace mucho tiempo. El viernes por la tarde. Exactamente. Una semana después de la venta. Sonó el timbre. Esta vez no era Arturo, ni Leticia, ni Andrés. Era Roberto, mi yerno. Apareció en mi nuevo apartamento, sin avisar. Cuando abrí la puerta, se veía derrotado. No enojado. No agresivo. Simplemente derrotado. Su voz, pequeña, como no la había escuchado desde que era niño. Mamá, dijo. ¿Podemos hablar? Lo dejé entrar. Y nos sentamos en mi nueva sala. Roberto miró a su alrededor.
Notando la decoración. Los muebles familiares. En un espacio nuevo. Mis plantas. En el balcón. Está bonito aquí, admitió. Reluctantemente. Gracias. Guardamos silencio. Por varios minutos. El aire. Pesado. Cargado de la tensión. De lo que estaba por venir. Finalmente. Roberto habló. Su voz. Apenas un susurro. Mamá. No entiendo. ¿Por qué hizo todo esto? Si tenía problemas con nosotros. Podríamos haber hablado. Roberto, lo interrumpí. Gentilmente. Pero con firmeza. Intenté hablar. Contigo. Muchas veces. Pero cada vez que trataba de expresar mis sentimientos. Tú y Patricia me trataban como si fuera una vieja confundida, cuyas opiniones no importaban. Nunca fue nuestra intención. Tal vez no, admití. Pero esa fue la realidad de mi experiencia durante los últimos años. Roberto se quedó callado, procesando mis palabras. Sus ojos bajos en el suelo. Entonces, Patricia, mi hija, entró en el salón. No la había visto antes. Ella también estaba ahí. Había estado en la puerta todo este tiempo, esperando su momento. Su rostro pálido, con ojeras profundas. Se veía como si no hubiera dormido en días. Humildad forzada. Desesperación mal disimulada. Mamá, dijo Patricia. Su voz temblorosa. Casi un gemido. Necesitamos hablar. Urgentemente. Señora Isabel, comenzó. Con voz aún más débil. Cometimos errores. Lo admitimos. Pero necesitamos que nos ayude. Los miré a los dos. Sentados. En mi sala. Donde, unos días antes, había sentido esa gran liberación. La ironía era perfecta. Mamá, continuó Roberto. Su voz quebrada. Cuando vendió la casa. Nosotros habíamos usado esa propiedad como garantía para algunos préstamos. Ahí estaba la verdad. Finalmente. La verdad. Tan cruda. Tan evidente. ¿Qué tipo de préstamos?, pregunté. Con tranquilidad. Una calma que me sorprendió. A mí misma. Patricia se quebró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Sin control. Préstamos. Para el coche nuevo. Para remodelar nuestra casa. Para las tarjetas de crédito. Su voz. Apenas un suspiro. Pensamos que la casa siempre estaría ahí. Como respaldo. Ahora. El banco está exigiendo garantías diferentes. O el pago inmediato, confesó Roberto. Su mirada suplicante. Y con el dinero de la venta. Ya gastamos una parte en pagar otras deudas. Me quedé en silencio. Procesando lo que acababan de admitir. Habían usado mi casa. Mi esfuerzo de toda una vida. Como garantía. Para sus lujos. Para sus irresponsabilidades. Asumiendo que yo nunca tomaría decisiones independientes. ¿Cuánto deben?, pregunté. Directamente. Mi voz. Sin emoción. 120.000 euros, susurró Patricia. Su rostro. Hundido. En la desesperación. ¿Y si no conseguimos otra garantía? En 2 semanas. Van a embargar nuestra casa. Roberto me miró. Con ojos suplicantes. Los mismos ojos que una vez me habían mirado con desprecio. Mamá. Usted recibió 70.000 euros de compensación por la venta. Si nos prestara esa cantidad. Más otros 50.000 que podríamos conseguir. De otra forma. Me estaban pidiendo que les prestara mi dinero. Mi propio dinero. Después de todo esto. La incredulidad me invadió. Me levanté.
Y caminé hacia la ventana, mirando el parque, donde los niños jugaban sin preocupaciones. La ironía era demasiado perfecta. Roberto, dije, sin voltearme. Mi voz clara, fuerte. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste la última vez que te presté dinero? Mamá, me dijiste. Ya no se preocupe por nosotros, mamá, ya somos adultos independientes. Me volteé para mirarlo directamente. Esas fueron tus palabras exactas. Hace 2 años. Patricia se puso de pie, visiblemente desesperada. Señora Isabel, por favor, podemos perder nuestra casa. Andrés se quedaría sin hogar. Esa fue su jugada final. Usar a mi nieto como chantaje emocional. Pero yo ya no era la misma Isabel. Patricia, dije, con una voz tan fría que hasta a mí me sorprendió. No uses a Andrés para manipularme. Tú y Roberto crearon este problema con sus decisiones irresponsables. Y ustedes van a resolverlo con sus propios recursos. Pero usted es su abuela. Es su familia, gritó Patricia, mostrando finalmente su verdadero carácter. Su rabia. Su impotencia. Exactamente. Respondí. Con calma total. Soy su abuela. Y como su abuela, mi responsabilidad es enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Que no puedes tratar mal a las personas. Y después esperar que te ayuden cuando estás en problemas. Roberto se veía como si lo hubieran golpeado. Mamá, ¿realmente no nos va a ayudar? Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Roberto, durante 30 años, yo te ayudé cada vez que lo necesitaste. Sin condiciones. Sin reproches. Sin esperar nada a cambio. Pero durante los últimos 3 años, tú y Patricia me han tratado como una molestia. Como un peso muerto. Como alguien cuyas opiniones no importan. Mi voz se mantuvo firme, pero tranquila. Ahora ustedes están en problemas y vienen corriendo a pedirme ayuda. ¿Te parece justo? Mamá, cometimos errores, pero somos familia. Roberto, lo interrumpí. Ser familia significa respeto mutuo. Significa tratarnos bien. En las buenas y en las malas. No significa que yo tengo que rescatarlos cada vez que toman decisiones irresponsables. Patricia comenzó a llorar. Otra vez. Pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Señora Isabel. Soy. ¿Qué vamos a hacer? Van a hacer lo mismo que yo hice cuando su padre me abandonó con una hija pequeña. Respondí con firmeza. Van a trabajar más duro. Van a sacrificar algunos lujos. Van a encontrar la manera de resolver sus problemas sin depender de otros. Se fueron esa tarde, derrotados y desesperados. Y yo me sentí libre, completamente libre. 2 semanas después de que Roberto y Patricia se fueran, derrotados y desesperados, Arturo me visitó con noticias sobre ellos. Estábamos tomando café en mi nuevo balcón. El sol de Sevilla calentaba mi piel. Tuvieron que vender su casa, me informó Arturo. Su voz neutral, sin juicio. Se mudaron a un apartamento más pequeño. Roberto consiguió un segundo trabajo de fin de semana. Patricia también está trabajando
Tiempo completo. Otra vez. Sentí una satisfacción. Profunda. Pero no vengativa. Mis acciones. No habían sido para dañarlos, sino para enseñarles que no podían seguir viviendo a costa de mi dignidad. Que la vida no funciona así. Y Andrés, pregunté, con una punzada de preocupación. Por mi nieto. Andrés está bien, Isabel. De hecho, creo que está aprendiendo valores importantes. Viendo a sus padres trabajar tan duro para resolver sus problemas. Me sentí en paz. Una paz que no había sentido en mucho tiempo. Mis acciones habían tenido un propósito y un resultado. Justo 6 meses después. Un sábado por la tarde. Andrés vino a visitarme en mi nuevo apartamento. Se veía más maduro, más reflexivo. Habíamos crecido mucho los dos. Abuela, dijo, mientras comíamos el almuerzo. En mi balcón. El aroma a jazmín flotaba en el aire. Ahora entiendo por qué hizo lo que hizo. Lo miré. Mis ojos llenos de cariño. ¿A qué te refieres, hijo mío? Papá y mamá están trabajando mucho más ahora. Y están más unidos. Como si resolver sus problemas juntos los hubiera hecho más fuertes. Andrés hizo una pausa. Su mirada fija en el horizonte. Y ya no hablan mal de usted. Creo que finalmente entendieron lo que perdieron. Sentí una satisfacción profunda. Mi objetivo nunca había sido destruir a Roberto y Patricia, sino enseñarles a valorar lo que tenían, mientras lo tenían. A valorar a las personas, no solo a las cosas. ¿Cómo están? Económicamente, pregunté. ¿Están bien? Fue difícil. Al principio. Muy difícil. Pero papá dice que aprendió a manejar mejor el dinero. Y mamá dice que nunca había valorado realmente todo lo que usted había hecho por nuestra familia. Un año después de la venta, Roberto me llamó por primera vez desde el día que había ido a suplicar por dinero. Mamá, dijo, con una voz humilde que no había escuchado en años. ¿Podría visitarla este domingo? Solo yo. Sin Patricia. Quiero hablar con usted. Puedes venir, respondí. Con calma. Pero ven. Después de las 2. Los domingos por la mañana. Los tengo reservados. Para mí. Ese domingo. Roberto llegó puntual. Con flores. Del mercado. No eran rosas caras. No. Eran margaritas. Sencillas. Que costaban apenas unos pocos euros. Era un gesto pequeño, pero significativo. Un cambio. Un comienzo. Mamá, dijo, en cuanto se sentó en mi sala. Vine a pedirle perdón. No disculpas vacías. No. Perdón. Real. Por cómo la tratamos. Lo miré en silencio, estudiando su rostro. Se veía sincero, pero también diferente. Más humilde. Menos arrogante. El tiempo y las lecciones habían dejado su huella. Roberto, dije finalmente. Acepto tu disculpa. Pero necesitas entender que las cosas entre nosotros han cambiado permanentemente. Lo entiendo, mamá. Y también entiendo que usted no nos debe nada. Que durante años fuimos nosotros los que estuvimos en deuda con usted. Conversamos durante 2 horas. Roberto me contó sobre las dificultades que habían enfrentado, sobre cómo la experiencia los había obligado a crecer como personas, sobre cómo Patricia finalmente había entendido el valor
De todo lo que yo había hecho por la familia. Patricia. ¿También quiere disculparse?, preguntó. Con voz baja. Dile que cuando esté lista para una conversación honesta puede venir, respondí. Pero solo cuando esté genuinamente lista para aceptar responsabilidad por sus acciones. Roberto asintió. Mamá, ¿hay alguna posibilidad de que volvamos a ser una familia? Roberto, respondí. Después de pensarlo cuidadosamente. Nosotros nunca dejamos de ser familia. Pero ahora somos una familia que se trata con respeto mutuo. Y eso es exactamente como debe ser. Un año después de la venta, celebraba mi cumpleaños. Número 69. En mi apartamento. Rodeada de Leticia, de Carmen, de Arturo. Y sorprendentemente, de Roberto y Andrés. Reflexioné sobre la transformación más importante de mi vida. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, que el amor verdadero incluye respeto, no solo obligación, que ser mayor no significa ser débil o incapaz, pero sobre todo, había aprendido que a veces la mayor muestra de amor que puedes darle a alguien es enseñarle que sus acciones tienen consecuencias. Roberto me trajo un regalo. Ese día, una foto enmarcada de nosotros dos, cuando él tenía 10 años, abrazándome, después de su primera obra de teatro escolar. En la parte trasera había escrito: para la mujer más fuerte que conozco. Gracias por enseñarme lo que significa realmente el respeto. Tu hijo que te ama, Roberto. Patricia no había venido a la fiesta. Según Roberto, seguía trabajando en encontrar el valor para enfrentarme. Pero ya no me importaba su tiempo. Yo había aprendido a vivir mi vida sin esperar la aprobación o el arrepentimiento de otros. Mientras soplaba las velas de mi pastel, rodeada de personas que me valoraban genuinamente, entendí que mi venganza había sido perfecta. No porque hubiera dañado a Roberto y Patricia, sino porque me había liberado a mí. A veces, la mayor victoria no es destruir a tus enemigos, sino simplemente demostrarles que nunca fueron tan poderosos como pensaron. Y mientras guardaba mis regalos, esa noche, en mi apartamento, lleno de paz y dignidad, sonreí al recordar las palabras de mi madre. Isabel me decía siempre: el respeto no se pide, se conquista. Y eso era exactamente lo que yo había hecho. Lecciones para la vida. 1. Para los padres. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. El amor verdadero incluye respeto, no solo obligación. Ser mayor no significa ser débil o incapaz. A veces la mayor muestra de amor que puedes darle a alguien es enseñarle que sus acciones tienen consecuencias. Como padres, nuestra responsabilidad no termina solo con dar, sino también con enseñar a valorar y a respetar. La verdadera felicidad reside en la paz de tu propio ser. 2. Para los hijos. No subestimen a sus mayores. La experiencia y la sabiduría se conquistan con el tiempo. El respeto es la base de cualquier relación familiar. Las acciones tienen consecuencias y la gratitud y la responsabilidad son valores que deben cultivarse y demostrarse, no solo de palabra. Recuerden que la mano que los alimenta hoy puede ser la mano que los guía a la sabiduría mañana. Honren a quienes les dieron todo, antes de que sea demasiado tarde para arrepentirse. 3. Sobre la naturaleza humana en el mundo moderno. En un mundo que a menudo valora el individualismo y la conveniencia por encima de los lazos humanos, esta historia nos recuerda la importancia de la dignidad personal y la necesidad de establecer límites. Nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de defenderse, de valorar el propio espacio y de no permitir que la falta de respeto corrompa el alma.
Es un testimonio de que a cualquier edad podemos reescribir nuestra propia historia y vivirla en nuestros propios términos, incluso cuando eso implique desafiar a quienes creíamos incondicionales. La esencia humana se revela no en lo que recibimos, sino en cómo nos mantenemos firmes ante la adversidad y cómo aprendemos a valorar el respeto mutuo. Y así, amigos míos, la historia de Isabel Gómez. La historia de una madre, una abuela, y una mujer que encontró su voz, llega a su fin. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión de Isabel? ¿Habrían hecho algo diferente si hubieran estado en su lugar? Me encantaría conocer su opinión. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Yo siempre leo cada palabra, cada reflexión. Si esta historia les ha hecho pensar, o si les ha tocado el corazón de alguna manera, por favor, no olviden dejar un me gusta. Compartan este relato con alguien que crean que también se conmoverá. Y suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas historias. Nos vemos en la siguiente historia, en el próximo relato de vida. Y quién sabe, la próxima vez, quizá la historia será la suya.